Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva entrevista. Esta entrevista para mí es especial. Hoy os traigo a Jesús Martínez. Seguro que muchos ya le conocéis porque ha salido en más vídeos y es una máquina. Y para mí es especial porque yo a Jesús le conocí cuando ya era opositor. Ha sido opositor conmigo y amigo, y ahora es compañero y amigo. Entonces, para mí me hace mucha ilusión que esté aquí conmigo. Jesús, muy buenas, bienvenido a mi canal. Maquinón, monstruo, artista, Hola. fenómeno. Jesús es un bombero que aprobó con 45 años, con dos hijos y trabajando. Yo creo que lo que nos podemos llevar hoy a casa nos va a aportar mucho valor. Muy buenas, Jesús. Buenas, ¿qué tal, Bueno, Sergio? ¿Cómo te estás? hace la pregunta la que más me importa de la primera porque es la que me llama la atención. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene 45 años, dos hijos y encima trabaja sus 40 horas semanales, saca tiempo para opositar? Pues buena pregunta, porque a día de hoy la verdad es que a veces lo pienso y digo, madre mía, no sé cómo fui capaz de hacerlo. Pero bueno, a ver, yo creo que cuando una persona quiere hacer algo, encuentra una manera de hacerlo. Entonces, al final, la conclusión que a mí me ha quedado es que siempre te tienes que sacrificar, o sea, todo tiene un precio. Entonces, en este caso, el precio pues es quitarte tiempo de otras cosas para dedicarle tiempo a lo que quieres hacer. Entonces, pues te quitas horas de sueño, te quitas muchas veces horas de estar con la familia, con los hijos, pues horas de juego con ellos, las cosas que no te puedes quitar, pues las tareas domésticas o que no te puedes quitar, pues atenderles, llevarles al colegio y todas esas cosas, Mm, pues eso lo tienes que hacer. claro. Pero bueno, tienes que sacrificar horas de sueño, de juegos con ellos y bueno, y principalmente horas de sueño. Al final lo que te tienes que quitar es horas de sueño. Siempre hay que pagar un precio. Eso está claro, una gran reflexión, me ha gustado mucho. Muy bien, ¿cómo ha sido un poco, cuéntanos, para los que no te conozcan, cómo ha sido tu vida opositora? ¿Cuánto tiempo te has tirado? Cuando yo empecé a opositar, tenía 30 años, la primera vez que empecé a opositar, y bueno, yo trabajaba en la construcción, y siempre había tenido la ilusión de ser bombero, y cuando dejé el trabajo de la construcción, pues directamente me puse a opositar. No conocía a ningún bombero, no había la información que hay hoy día, que hoy día hay muchísima información, muchísimas academias. Yo la verdad es que estaba un poco perdido, no conocía a nadie y bueno, me puse a trastear por internet y encontré una academia que trabajaban online principalmente y bueno, y directamente ya pues les compré el curso, les pagabas un curso y tal, me mandaron los temas, era un tema súper genérico, muy general. Luego ya, si te presentabas una oposición, pues ya, según las bases, pues ya te mandaban el contenido específico que te pudiera faltar, etcétera. Y en ese tiempo, pues unos 7 o 8 meses, pues me puse a trabajar y lo compaginé con la oposición. Estuve trabajando y opositando. Fue un periodo corto porque luego como al año más o menos salió la primera oposición a la que yo me presenté, que fue precisamente en Alcorcón. Y bueno, como era de esperar, suspendí porque tampoco, la verdad es que no me lo planteé muy bien. No, a ver, yo estudiaba, pero iba como un poco como pollo sin cabeza. Y, Sí, y luego, pues, dije, tengo un trabajo, estoy bien, tal. ¿Para qué voy a seguir yo con este jaleo de opositar? Y bueno, y que era muy sacrificado, la verdad. Entonces, pues lo dejé. Y estuve 4 años sin opositar, trabajando en el trabajo que había encontrado, que era la recogida de residuos, conducía camiones y eso. Y, y en esos 4 años, pues la verdad es que yo estaba dándole al run run porque, bueno, yo tenía esa espinita clavada, que yo quería ser bombero. O sea, por mucho que tuviera un buen trabajo, que estaba bien, pero bueno, yo no estaba a gusto conmigo mismo porque yo quería ser bombero. Entonces, al cabo de 4 años, ya teniendo 36 años, fue cuando lo retomé otra vez. Y así estuve, pues, bueno, 9 años hasta que conseguí mi plaza. Desde ya. ese segundo periodo pasaron 9 años. ¿Cambió algo que te hizo volver, que dijiste, ya no me voy a rendir más? ¿O tuviste algún momento en el que dijiste, esta es la última posición y si no apruebo, no sigo? Pues cuando volví ya a opositar por segunda vez, que fue además fue cuando nos conocimos, Ujú. Es verdad. eh, bueno, lo único que cambió fue que habían pasado 6 años desde la primera vez que lo intenté. Estuve 2 años, lo abandoné
y me arrepentí durante 4 de haberlo abandonado. Entonces, lo único que cambió en ese momento, porque yo seguía sin saber tampoco cómo organizarme, cómo opositar bien, que eso no había cambiado. Pero algo cambió dentro de mí que me dijo, pues vamos a volver y esta vez no lo vamos a dejar. Vamos a seguir opositando hasta que lo consiga. Hasta que lo consiga o hasta que físicamente no pueda seguir opositando. Y ese fue el pensamiento que tuve y lo que mantuve firme hasta el final, hasta que conseguí mi plaza. Era la única verdad que yo tenía era esa, que iba a seguir hasta conseguirlo o hasta no poder seguir. Sí, señor. Que la sigue, Y la consigue. exactamente. Muy bien, tío, sí, señor. Veo que has dado más vueltas que un pájaro loco, tío. De todas esas vueltas que has dado, viendo cómo se puede opositar, a alguien que acaba de empezar a opositar, que a lo mejor está perdido en esta nube que tú acabas de decir, de muchas academias, de todo eso, Ujú. ¿qué le podrías aconsejar para aquellos que están empezando a opositar ahora? A ver, yo fundamental, bueno, si empiezas a opositar, tienes que tener claro lo que quieres. Que yo, si te digo la verdad, no sabía dónde me estaba metiendo. Yo cuando me metí a opositar no sabía dónde me estaba metiendo. Yo creía que iba a ser, bueno, pues estudiar tal un poquito. Yo creía que iba a ser más fácil. No pensaba yo que había que ser tan metódico, que había que darle tanta caña al temario, Eso es. que había que entrenar tanto. De verdad, no pensaba yo que iba a haber tanta competencia. O sea, yo la verdad es que no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces, lo primero que le diría a una persona que empieza a opositar es que tiene que tener claro dónde se está metiendo. O sea, y ya, una vez que tienes claro dónde te estás metiendo, tienes que tener claro que lo vas a conseguir. Tienes que convencerte a ti mismo que lo vas a conseguir. Y que tienes que, pues, hacer lo que sea para conseguirlo. Y luego, pues, a partir de ahí, si no sabes estudiar, pues tienes que preguntar a alguien que sepa estudiar o acercarte a alguien que tú veas que sabe estudiar y copiarle. Copiarle el Claro. método, quiero decir, no copiarle en Eso el es. examen. Copiar el método, o sea, hay algo que tú no sabes hacer, entonces tienes que acercarte a alguien que sepa Y que para te enseñe. aprender. Y que te enseñe. Entonces, yo recuerdo que cuando yo empecé a opositar, segunda vez, la primera ya no la voy a contar, que te conocí a ti, pues yo te veía a ti, que eras un tío que, pues eso, que lo tenías todo muy claro, que te organizabas muy bien, que tenías, o sea, tenías las ideas súper claras, cosa que yo no tenía. Yo iba un poco a lo loco también. Yo también tenía, bueno, yo ya en esa segunda vez ya tenía 2 hijos, en vez de uno ya tenía dos. Y bueno, tenía el trabajo y tenía una serie de dificultades que, bueno, también, pues también cuentan. No, claro. Pero, pero bueno, yo de ti tengo que reconocer que aprendí muchísimo porque aparte de que, bueno, me dejaste, me dejaste también tus temas, Sí, es de los pocos a los cuando que le he dejado mi temario, con la vez que probé. y yo veía cómo subrayabas, veía cómo remarcabas así cómo te apuntabas cositas, cómo unías conceptos con flechas, cosas que yo no sabía hacer, que yo no, pues eso, yo no se me habían ocurrido, no sabía hacer, porque yo tampoco es que haya sido un gran estudiante. Entonces, bueno, pues te das cuenta de que esos métodos, pues hay alguien a quien le funcionan. Y bueno, y básicamente, pues copié tus métodos. O sea, yo me fijé mucho en ti, me he fijado en otras personas también, y bueno, básicamente he ido construyendo el opositor que fui, lo he ido construyendo poco a poco, pues fijándome en la gente que sabía, en la gente que yo veía que iba bien. Muchas gracias. Esto no estaba preparado, ¿eh? No sabía que iba a contar esto. No, no, pero No, pero es tienes razón, al cierto, final tú es tienes que así. aprender de modelos que Eso, hacen algo que dices tú, coño, si eso funciona, lo tengo que hacer. Además es que estoy viendo que funciona. Es que no eso, es que esté viendo que me lo están vendiendo, me lo están inventando, es que exactamente, funciona. eso Muy es. bien, de todo eso que has aprendido de todas esas personas, ¿cuáles son las que consideras que más te han cambiado como opositor? ¿Que más te han hecho mejorar para decir, ahora he dado el salto que necesitaba como opositor para poder luchar las plazas de verdad? Bueno, más que de quién o No, no, de de qué quién no, persona el qué. claro, es como un punto de inflexión. Llega un punto de inflexión en el que tú ya, bueno, pues estás viendo que no tienes éxito, vas a muchas oposiciones, estudias, tal, ves que, bueno, que vas mejorando, pero como que vas muy despacio y ves que no te va bien, ves que otras personas van aprobando y que tú sigues como ahí un poco estancado. Entonces ya, pues llegas a ese punto en el que te tienes que parar y te tienes que preguntar a ti mismo qué es lo que hice yo,
¿De verdad estoy haciendo todo lo que está en mi mano para aprobar la oposición? ¿Para ser bombero? O sea, te sientas y eres sincero contigo mismo y te dices, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, estoy dándolo todo, o me estoy guardando algo, o puedo hacer más. Y entonces ya te respondes a esas preguntas tú mismo, sinceramente, no tienes que impresionar a nadie, no tienes que... Y te das cuenta de que no lo estás haciendo, Qué ¿sabes? bien, De tío. que no lo es verdad, es así. Acabas de decir dos tips de mentalidad de éxito que son 100% responsabilidad y luego la humildad a uno mismo. Y es que lo ha dicho tal cual, y además yo lo he dicho también alguna vez en los vídeos que Ujú. hago, que lo primero es mirar qué estoy haciendo yo mal, porque muchas veces el fallo está en lo que nosotros hacemos mal. Y nos obcecamos en que una academia no nos da apuntes, un entrenador no nos entrena, pero no nos damos cuenta que la mayor cagada que tenemos es que muchas veces no sabemos aplicar las cosas que nos enseñan nosotros bien. Así que, joder, Exactamente. chapó, eso que acaba de decir, Sí, chapó. sí, además, bueno, lo que has dicho ahora de que, pues, de que un entrenador no nos entrena bien, que la academia no. O sea, está en ti. Los Eso entrenadores, las es. academias, todo eso son herramientas que tú usas, pero Sí, que sí. luego tú tienes la responsabilidad, o sea, esos son herramientas que te dan para mejorar tu vida de opositor, pero luego tú tienes la responsabilidad, o sea, esos son complementos. La calidad la tienes que poner tú. Entonces, eh, porque la gente, a ver, la gente, por ejemplo, y yo, todos dicen, bueno, pues yo quiero ser bombero. Los opositores, ¿no? Llegan y dicen, vale, yo quiero ser bombero. Lo que pasa es que no lo queremos tanto. Sí, sí, es verdad, no lo quieres tanto como a lo mejor como quieres irte de fiesta, Claro. como quieres ver la tele, como quieres jugar a la consola o como quieres dormir. La playita en ¿Entiendes? verano, la copita el fin Exactamente, de semana. exactamente. Entonces, luego ya llega un momento en el que te das cuenta de que si quieres ser bombero, pues tendrás que dejar de dormir o tendrás que dejar de ver la tele. O sea, tienes que querer eso solo y dedicarte solo a eso, no eliminar distracciones. Eso es. Entonces, al final, pues vas creciendo como, pues, ya, lo que me pasó a mí, yo fui creciendo como opositor y fui... Yo tenía una cualidad muy buena que era pues la constancia y la determinación. Yo tenía claro que quería ser bombero. No sabía cuándo, no sabía cómo y tenía claro que no lo iba a dejar. Mientras que, pues eso, mientras que no lo consiguiera o mientras que pudiera seguir opositando, no lo iba a dejar. Entonces, cuando tienes esas dos cualidades que son fundamentales, pues al final el resto las vas adquiriendo. Vas adquiriendo, pues ya aprendes a estudiar, aprendes y te vas a organizarte, sobre todo, que es súper importante aprender a organizarse. Te coges, yo ya al final es que al final era... Eso me interesa. ¿Cómo eras capaz de organizarte teniendo dos hijos, teniendo trabajo? Porque al final esa gestión del tiempo, yo siempre digo que la oposición es gestión del tiempo. Por Mm, eso admiro a las personas que teniendo un trabajo, que teniendo una familia, que teniendo muchas responsabilidades que atender, aún así mm, son capaces de sacar un tiempo de muy alta calidad para poder opositar con nivel, que me parece muy difícil. sí. Entonces, ¿cómo te organizabas tú? Pues yo al final lo que hice ya, al final mis últimos años como opositor, fue, bueno, sobre todo mis últimos 2 años, que fue cuando más nivel tuve, que fue cuando estuve a punto de entrar en Fuenlabrada, cuando entré aquí y también estaba en plaza en Madrid de conductores, o sea, al final porque ya te vas metiendo en esas El nivel. oposiciones y te vas Estás dando en cuenta de en que el ya top. estás, exactamente, y de que estás peleando por una plaza. Entonces yo lo que hacía era, bueno, pues como el horario de los niños del colegio. Cogía un folio y me organizaba el tiempo. Cogía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, me organizaba todo el tiempo y ponía, pues por la mañana tenía, claro, trabajaba. Cuando llegaba a trabajar, llegaba a mi casa más o menos a las 2:15, pues de 2:15 a 3:15 comida. Luego me apuntaba, por ejemplo, los lunes y los jueves entrenaba gimnasio. Pues en el lunes me apuntaba de 3:15 a 4:30, pues repaso o psicotécnicos, lo que sea, no lo recuerdo ahora bien. Luego de 4:30 a tal hora, entrenaba. Luego, pues eso, me apuntaba la merienda, me apuntaba cuando llegaba a casa y merendaba, me apuntaba tiempo de estudio por materias y me lo organizaba todo así, lunes, martes, miércoles, jueves, los martes carrera también, le metía en el planning la carrera
Sí, o sea, También, básicamente lo que hace es estructurar el día desde que te levantas hasta que te acuestas con todo lo que tienes que hacer. exactamente, Y no tienes ni que pensar, ¿no? Ejecutas y ya está. sigues el plan. Eso Cuando es. tienes un plan, bueno, el plan puede ser peor o mejor, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Eso es. Si tienes un plan, por lo menos sabes lo que tienes que hacer. Si no tienes un plan, tú te levantas un lunes, vas a trabajar, tal, y luego por la tarde dices, joder, hoy está cansado, mañana entreno, o mañana estudio, o lo que sea, ¿no? Y entonces como que las cosas las dejas. Pero si tienes un plan, tienes que cumplir ese plan. Eso es. Y ya Tal cual. tienes a qué atenerte. Muy bien. Entonces, bueno, yo dentro de ese plan también he dicho hora de estudio, no sé qué, hora tal. También tenía tiempo que ponía mis labores, Ya, claro. me Es que dejaba al tiempo. final es eso, tenías Sí, familia y claro, y bueno, a ver, tienes que yo cumplir. los últimos meses de una oposición, sí es cierto que cuando ya se acercaba, me desenchufaba de todo, de todo lo de mi casa me desenchufaba. A mi mujer, bueno, pues mi mujer se ocupaba de prácticamente de todo, de Esa los niños, aporta de la ella comida, muy todo. bien. Y, pero bueno, cuando no era, claro, porque tú este nivel no lo puedes mantener mucho tiempo y más cuando tienes una familia y tal. Al Claro. final necesitas tener ese apoyo. Pero bueno, cuando no estabas tan cerca de esa posición que ya te desenchufabas de todo, pues también te tienes que organizar y tienes que seguir atendiendo tus obligaciones. Entonces yo en ese planning me ponía, pues, por ejemplo, si tenía que hacer la comida, me ponía, pues me dejaba espacio para hacer la comida, me dejaba espacio de tiempo si tenía Claro. que llevar, yo por ejemplo, pues llevaba a mis hijos a natación, los martes y los jueves los llevaba a natación. Entonces me apuntaba a llevar a natación y luego, mientras ellos estaban en natación, yo hay otra cosa que hacía siempre, siempre el temario me lo encuaderné todo en libritos. Y yo siempre, 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 a donde iba, llevaba un librito, siempre, del tema que sea, el que peor lleve, de lo que sea. Iba al médico, mientras esperaba en el médico, con mi libro. Llevaba a mis hijos a natación. A veces lo que hacía era aprovechar, Quedarte allí, ¿no? claro, a veces aprovechaba y hacía la carrera que me tocaba mientras ellos estaban en natación. Y a veces, cuando no tenía que hacer esa carrera, pues lo que hacía era, pues me quedaba allí con mi libro estudiando. Eso es. Aprovechar el Y tiempo en cualquier lado. siempre aprovechar el tiempo, o sea, y lo del libro fundamental, siempre. Yo hasta trabajar, cuando trabajaba me llevaba un libro. Y paraba al bocadillo, me comía el bocadillo rápido y a lo mejor si tenía 30 minutos para bocadillo, en 5 minutos me había comido el bocadillo y el resto del tiempo estaba o haciendo psicotécnicos o con un librito, estudiando, siempre, Sí, siempre. señor. Entonces, intentas aprovechar, al final, aunque no tengas todo el tiempo que tienen otros opositores, pues tratas de que tu tiempo sea de calidad y Claro. aprovechar cualquier mínimo resquicio de tiempo que tengas, siempre lo De aprovechas. hecho, muchas veces pasa que cuanto menos tiempo tienes, más lo aprovechas. Porque como sabes que no tienes más, Exactamente. lo tienes que aprovechar. Otras personas que tienen todo el día, otros opositores que tendrían todo el día para esta, pues empiezan a perder eso. Eso es. Ha dicho una cosa que la tengo que recalcar porque está dando perlas hoy que me está encantando. La planificación, lo he dicho también yo 10.000 millones de veces y en los vídeos también, es que la planificación te lleva al éxito porque tienes un camino. Puede ser mejor, peor, pero tú te levantas y sabes lo que tienes que hacer. Tienes que confiar en tu estrategia y en tu planificación. Y si la cumples, es muy probable que llegues muy bien a la oposición. Es casi Exacto. imposible que no llegues bien a la oposición. Eso es. Lo que es difícil es cumplirla. Que ahí es lo que te ha dicho, lo que haré yo rápido, aprovechar el librito en todos los lados que me llevo, y esa es la parte difícil. La parte al Ujú. final de organizarse es muy fácil, de Sí, ponerse un poco y hacerlo, pero ejecutarla es muy difícil. sí. Vaya perla que acabo de soltar. Me ha encantado. Bien, de toda la oposición, al final, con todas las pruebas que ¿hay alguna que te haya costado en especial? Que hayas dicho, joder, esta me costó horrores sacarlo. Vale, bueno, hablamos de físicas De lo o que tú de quieras. temario, de todo, de O lo que sea, de la sea en oposición, como es tan general. compleja, de algo Mm. que hayas dicho, he necesitado más de lo que me esperaba, me ha costado el triple de lo que me esperaba, pero la he sacado. En todas. No, yo lo único que hacía era nadar bien. Yo Sí, nadaba bien, yo era buen nadador. Pero ¿por qué? No me digas por qué, no lo sé, nunca fui a natación. Pero bueno, siempre he nadado bien. Entonces, el 10 de natación lo tenía. Antes de empezar lo tenía. Y lo demás, pues no tenía nada. O sea, era malo en la cuerda, era malo en el press, en carrera era regular, tirando a malo. Y, o sea, todas. He tenido que buscar mi mejor versión. O sea, y convencerme de que podía conseguirlo, de que podía hacerlo. Que yo cuando me puse a subir una cuerda por primera vez, no despegaba el culo del suelo.
O sea, era Yo creo que increíble. como todos los que empezamos, yo no Sí. di ni una abrazada mi primer día. Sí, sí, bueno, es cierto, casi todos, la mayoría de la gente es verdad que la cuerda se atraviesa, pero es que a mí el pecho también se me atravesaba, yo era muy malo en el pecho. Entonces, de hecho, bueno, fue en las físicas a las que he ido de oposiciones, siempre ha sido la prueba que más flojilla he sacado. Entonces, bueno, pues, pero vamos, la que más me ha costado, he hecho cuerda tal, ha sido el pecho. O sea, al final la cuerda la llegué a dominar bastante bien, eh, aplicando la técnica. O Sí, sea, era no muy es que bueno, tuviera técnicamente mucha era muy fuerza, bueno, eso es verdad. aplicando la técnica, pues la llegué a dominar bien. Y la carrera al final, a base de sufrir, sufrir, sufrir y sufrir, porque todos tenemos una capacidad de sufrimiento que no llegamos hasta el límite. Cuando, es verdad, cuando empiezas a entrenar, cuando empiezas a correr, cuando ya ves que empiezas a flojear un poco y tal, siempre paramos, siempre aflojamos, siempre. Pero si yo tenía la virtud de que sabía sufrir muy bien. Entonces yo seguía sufriendo, seguía machacando y, bueno, conseguí sacarle partido a la carrera por mi capacidad de sufrimiento, Mm. porque yo creo que los opositores no llegamos a ese límite. Entonces, cuando nos vemos un poquito forzados, yo he conocido opositores que a lo mejor, pues en los entrenos de pista, que, bueno, ya sabes que hemos sufrido mucho, Sí, sí, sí. Ha habido eh, peleas ahí. ha habido gente que no terminaba series. Yo siempre terminaba mis series, siempre tenía esa, digamos, esa norma. Yo siempre acababa. Si llegaba el momento en el que iba a rastras, pues acababa a rastras, pero acababa mis series. O sea, nunca me dejaba una serie a medias. Entonces siempre he terminado. Mejor, peor, he terminado. Y siempre he alcanzado casi mi límite. Entonces, en la carrera, bueno, pues llegué a tener también cierto nivel por eso. Pero el pecho, yo no sabía qué hacer ahí con el pecho. Porque el pecho Fíjate yo, por más que lo que el press de intentaba, banca es el más fácil de todos los ejercicios que tenemos en la posición, porque al final es un grupo muscular tan grande que entrenándolo con una rutina de fuerza y hipertrofia es que al final se acaba metido, porque tampoco es mucho peso. Pero es verdad que mucha gente se le atasca. O sea, no es solo tú, pero sí, no es lo sí, normal. O a sea, que mí, se atasque una cuerda o la natación es lo más normal. Pero yo, el pecho, fíjate que no es sí, la que pues, más cuesta. fíjate. Ah, que volviendo un poco a lo general, Mm. a una persona que, o bueno, a ti mismo, ¿qué cambiarías de tu comienzo de opositar? ¿Qué hubieses cambiado? Si volvieses a opositar ahora, ¿qué dirías que Mm. cambiarías? Bueno, pues me habría hecho la pregunta antes. ¿Cuál? Me habría preguntado antes, ¿estás haciendo de Ah, verdad eso es. todo lo que está en tu mano para aprobar esta oposición, para conseguir tu plaza? ¿Lo estás haciendo? Me habría preguntado eso antes. Y eso es lo que te cambió. Sí, sí, básicamente sí. Básicamente a partir de cuando yo, digamos, abrí mi mente y fui capaz de preguntarme eso y contestarme sinceramente si lo estaba haciendo, fue cuando todo cambió. A Qué partir guay. de ahí, y fíjate que yo ya, bueno, pues ya te había conocido a ti, tú ya habías conseguido tu plaza de bombero, había conocido más gente que habían aprobado, más o menos ya sabía estudiar, pero luego realmente yo seguía perdiendo el tiempo mucho. Perdía, ¿sabes? Sí. Entonces no seguía aprovechando el 100% del tiempo como lo aproveché en la última etapa de opositor. Entonces, lo que haría si volviera a empezar sería, bueno, preguntarme eso antes, estructurarme un plan antes, un buen plan, y seguir ese plan. Porque cuando tienes un plan, lo vuelvo a decir, cuando tienes un plan ya tienes algo a lo que aferrarte, algo que hacer. Eso es. Entonces, las cosas pueden ir mejor o pueden ir peor, pero ya tú tienes tu plan y bueno, si van peor, que de hecho lo hice, las últimas oposiciones a las que fui, bueno, pues cuando algo no me iba bien, pues cogía y hacía reajuste, reajustaba ese plan, pues a lo mejor si había el psicotécnico, había ido un poquito peor, pues le dedicaba un poquito más de tiempo a los psicotécnicos. Yo los psicotécnicos, bueno, no se me daban mal, pero yo los aprobaba justito, porque me tardaba mucho, me entretenía mucho. Entonces, bueno, lo que al final hice fue, pues, hacer todos los días psicotécnicos, todos los días. O sea, no un día o dos a la semana y hacer 2 horas cada día. No, todos los días hacía 30 minutos. Un entrenamiento más. 30 minutos.
O sea, y parece mentira lo que esa repetición diaria, que son 30 minutos solo, que luego al final, entre que corriges y tal, pues se te va prácticamente una hora. Sí. Pero eso te da, o sea, te da mucho nivel. Y luego ya tener la capacidad de no quedarte enganchado. Porque los psicotécnicos básicamente lo que buscan es eso, que te quedes enganchado. Te ponen ejercicios complicados para que te quedes enganchado y luego, pues bueno, entonces ya Sí, pierdes el tiempo en ese y te no quedas ahí, respondes claro. fáciles. Entonces, pues ya aprendes a visualizar el psicotécnico entero, que es mejor perder un poquito de tiempo en visualizar el psicotécnico entero antes de hacerlo y luego ya decir, vale, pues voy a empezar por aquí porque esto es más complicado. Y ya, pues puedes hacer las cosas de atrás para adelante como tú quieras, porque ya lo has visualizado, ya sabes dónde vas a ir mejor, que tienes mucha práctica y bueno, pues básicamente Sí, eso. muy bien. Juan Macho, qué máquina eres. Una preguntilla más ya, sobre todo, porque no hemos hablado del temario. Y el Ujú. temario a mí al final me gusta, gente que ha probado, que pueda aplicar consejos que puedan valer a otros opositores a la hora de enfocarse en un temario. Porque muchas veces los opositores me preguntan cómo afrontar un temario, qué puedo hacer, qué puedo cambiar, cómo puedo estudiar esto mejor. Entonces, no solo quiero tener yo la verdad empírica, sino yo tengo una versión, pero todos los opositores que han aprobado porque han tenido cosas que valen. Entonces, Ujú. algo que tú quieras aportar sobre temario, que tú hayas dicho, esto me ha venido a mí muy bien, o esto me ha servido mucho. A mí lo que me ha venido muy bien ha sido la repetición. La repetición, o sea, porque bueno, yo cuando empecé a opositar, otra de las cosas que hacía mal, yo digo, vale, pues yo me voy a hacer un resumen de esto, del temario, pero resulta que tardaba muchísimo en hacer el resumen. ¿Por qué? Porque tampoco sabía resumir. Y al final lo que me encontraba era con que estaba copiando literalmente lo que ponía en... Omitía 4 palabras, pero es que me llevaba muchísimo tiempo. Entonces, si quieres resumir, tienes que saber resumir bien. Y a lo mejor meterte palabras clave que te resuman textos. Ujú. O no sé, o a lo mejor si ves que hay algo que es imposible de resumir, pues cuando haces tu resumen para luego estudiar, te pones leer en el tema. A lo mejor esa parte, pues no, es imposible resumirla porque no se puede resumir. Pues en vez de perder tiempo escribiéndolo, pues te pones leer en el tema. Pero luego al final a mí de eso, yo había algunos temas que sí los podía resumir y escribirlos con mis palabras y luego estudiarlos de ahí directamente, pero había otros que iba a perder tanto tiempo que no me merecía la pena. Entonces lo que me merecía más la pena era coger el tema en bruto, a lo mejor había cosas que podía quitar, pero sobre todo repetición, leerlo y unía conceptos con flechas, lo que, pues eso, lo que aprendí de ti, pues lo hacía directamente o me anotaba en los márgenes del temario. Yo, si ves mi temario, pues es de risa, porque es que está lleno de anotaciones en los márgenes, de flechitas y de cosas así. Y yo básicamente estudiaba sobre el temario. Había algunos temas que sí que me resumía. mm, el código técnico, por ejemplo, el SI5, pues bueno, eso eran 2 páginas. Pues eso lo que hice fue en un folio, pues me hice unos dibujos para obtenerlo visual, unos dibujos con las anotaciones de las distancias y Sí. tal, para tenerlo visual. Luego es que depende de cada tema, pues se pueden aplicar unas técnicas u otras. Mm. Pero vamos, yo básicamente lo que hacía era repetición, estudiar sobre temario. Estudiaba sobre Sí, vuelta, temario. vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, 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 intentar leer rápido y dar vueltas rápido y intentar, pues eso, darle una vuelta al temario en una semana o en una semana y media o en 2 semanas, depende, lo que, pues eso, Sí, vale. a lo que me diera tiempo. Y básicamente repetición y anotaciones. Yo lo de las anotaciones sí que me fue muy bien. Anotarme cosas en Mm. los márgenes. Eso al final es hacer tu temario. Es decir, Sí, esto a mí me sirve, esto a mí no me sirve. exactamente. Y había cosas, a lo mejor me acuerdo que había un tema de comunicaciones, que, o sea, yo el tema que tenía estaba lleno de paja, lleno de paja. Y yo decía, madre mía, esto. Pero tampoco quise perder tiempo en resumirlo. Entonces lo que hice fue directamente párrafos enteros, con una cruz así, con un lápiz, los quité Mm. y me remarcaba los párrafos que yo consideraba importantes, porque es que había párrafos enteros que eran paja pura, o sea, no valían para nada. Hay mucha paja en los temarios. Exactamente, entonces eso directamente en ese tema los anulé directamente con una cruz.
y remarcaba los párrafos que me estudiaba. Y cuando llegaba ese tema, le daba la vuelta, nada más que leyéndome los párrafos que me había remarcado. Ya está, de lo demás me olvidaba. Que es que, vamos, no sé, a lo mejor era mi percepción, pero vamos, a mí me daba la impresión de que eso, de hecho, al final no lo eché en falta. O sea que debe ser que lo hice bien. Pues sí. Bueno, Jesús, muchas gracias, tío. Me ha encantado, tío. Tienes una mente muy fuerte y eso mola un montón. Gracias por venir a mi canal. Ha sido un placer. Hasta luego, chicos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Venga, un saludo.